Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primera sesión virtual de nuestra materia, Teoría de la Constitución. Si bien es cierto, vemos que al hablar de la teoría de la Constitución, pues existen diferentes elementos que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo la unidad número 1, que abarca la sociedad, el Estado, el derecho, y de manera genérica, ¿qué es la sociedad? ¿Cuáles son los orígenes del Estado, su normatividad, el derecho y su relación con el Estado y la sociedad, el concepto y también la ubicación del derecho constitucional, los conceptos y los elementos del derecho objetivo, los conceptos y los caracteres del derecho constitucional y demás elementos que sin duda alguna son de vital importancia para nosotros poder entender el porqué de la teoría de la Constitución? Es por ello que nuestra materia pues tiene como elemento importante y como objeto de estudio analizar estos principales elementos de la teoría del Estado y también de la Constitución, ¿no? Que en un momento dado, pues, permiten interpretar y aplicar diversas situaciones referentes al marco constitucional y a la forma de organización del Estado mexicano, para que en ese sentido, pues, se realice con estricto apego a la supremacía constitucional y a la ética profesional de nosotros como abogados postulantes o como abogados como tal. Vemos pues que cuando nosotros hablamos de la sociedad, primeramente tenemos que definirla. Y hablar de sociedad es entrar propiamente de lleno a los elementos o al conjunto de individuos, ¿no? Que nos interrelacionamos dentro de un todo para poder conformarnos y para poder actuar plenamente, ¿no? Nosotros compartimos dentro de las características de la sociedad, es que el ser humano por su simple y especial naturaleza, pues es un ente que necesita relacionarse para poder satisfacer ya sea sus propias necesidades, para poder interactuar y en su conjunto para poder desarrollarse plenamente. Y es precisamente la sociedad en donde se establece esta medición de elementos y de pautas que deben regularse para que exista esta convivencia plena, este bien común, ¿no? Por eso, cuando también aludimos al vocablo sociedad, vemos que es propiamente el elemento estrictamente que emana de la palabra societas, ¿no? Que la sociedad es un término que describe, como comentaba, a un grupo de individuos que se encuentran marcados por una cultura en común y que presentan características específicas como puede ser un folclore, como pueden ser criterios compartidos, donde coinciden ya sea en usos, en costumbres, en un estilo de vida y que de manera específica pues se relacionan entre sí dentro de un marco de la comunidad. Vemos también que existen sociedades un poco más desarrolladas y dentro de estas se encuentra la sociedad humana, ¿no? En este caso, bueno, pues se encarga específicamente su estudio las ciencias sociales como la sociología y la antropología. Y vemos que también existen agrupación de sociedades, ¿no? Como las sociedades animales, pero en este caso abordados desde la sociobiología o la etología social. Sin embargo, cuando nosotros hablamos propiamente del carácter humano, vemos que están constituidas por poblaciones, donde los habitantes y su entorno se interrelacionan dentro de un contexto común que va a otorgar esta característica de identidad y de sentido de pertenencia, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de esta concepción de sociedad, implica lazos ideológicos, también elementos que comparten como la cuestión económica y la cuestión política. Y por tanto, al analizar a la sociedad, vemos que se encuentran aspectos en cuanto a un nivel de desarrollo, en cuanto a logros tecnológicos alcanzados, pero también en una medición en cuanto al estilo de vida. Vemos también que la sociedad presenta características muy puntuales, ¿no? Dentro de ellas, pues como hace rato comentaba, señas de identidad o características que exponen y que son imprescindibles para que se cumplan y que dentro de estas vemos que se agrupan en reuniones o en asociaciones de grupos que son considerados como sociedades. Es por ello que se requiere que al hablar de una sociedad, bueno, pues veamos que existe o que se identifican dentro de un entorno en común, se relacionan por una ubicación geográfica, están constituidos en diversos grupos, ¿no? Cada uno va a tomar o va a regirse por una función social, deben de tener una cultura común y pueden considerarse dentro de una población con totalidad. Dentro de esta misma forma vemos que también se establecen las sociedades que tienen una serie de funciones y estas pueden clasificarse en dos, ¿no? Dentro de ellas hablamos de las sociedades generales y por otro lado dentro de las específicas. Cuando hablamos de las generales, destaca el hecho de que son instrumentos
a través de los cuales se hacen posibles las relaciones humanas o se desarrollan y se establece también una serie de conocimientos y de normas de comportamiento que son comunes a todos sus miembros. Los orígenes de la sociedad, vemos que esta existe desde que el hombre comienza a poblar el planeta, ¿no? Aunque su forma de organización, pues a lo largo de los años, ha sufrido diferentes variaciones. La sociedad del hombre prehistórico, bueno, vimos que primeramente pues se encontraba organizado de modo jerárquico, donde ponderaba o donde tenía la batuta o el poder el jefe, que era el más fuerte, el más sabio, ¿no? Por ello era dotado o reconocido de este poder. Después encontramos que en la antigua Grecia, pues la tendencia absolutista del poder, pues empieza a modificarse y en eso empiezan a llegar diferentes sectores y elementos inferiores a la sociedad, en donde pues las personas ya podían ocupar determinados puestos y es donde empieza a figurar el reconocimiento que hoy conocemos como democracia. No es sino hasta 1789, con la Revolución Francesa, cuando empieza a gestarse una organización social, la cual cambia de una forma radical y por ello cualquier persona puede subir a un estamento superior de la sociedad. Es importante citar que dentro de esta concepción de sociedad también se puede entender desde una perspectiva económica, pero también desde un enfoque jurídico. Y por tanto, para poder entablar estas formas de interacción, bueno, pues empiezan a conjuntarse al menos dos individuos que se comprometan o que tengan una misma visión para poder realizar estos aportes y también estos esfuerzos en común y desarrollar lo que se empieza a gestar como la actividad comercial y repartir entre ellos las ganancias obtenidas. Es importante también que nosotros conozcamos que dentro de la concepción de sociedad vemos que esta, como ya hemos dicho, presenta características, presenta elementos diferenciados y que en un momento también van a compaginar y por ello se integran dentro de una colectividad. Vemos que esta sociedad, como hemos citado, es este conjunto de individuos que conviven bajo normas establecidas comunes. Y bajo estas, bueno, el diccionario de la Real Academia Española nos cita que tanto un país como un pueblo o una comunidad convergen o se unifican para conformar una sola y ellos toman la denominación de sociedad. El término sociedad, como decía, proviene del latín societas, que es derivado de la voz socius, que se traduce en el término aliado o compañero. Por tanto, estamos hablando que es el rasgo central en la idea de sociedad, tiene una concepción de cooperación, por eso significa pertenecer o permanecer bajo una misma línea o bajo un mismo estatuto. Vemos que la sociedad posee también muchos rasgos específicos, ya sea en el ámbito legal, en el ámbito político, en el ámbito empresarial, y por ello conocemos a la sociedad civil, podemos ver que existe también la forma de integración de una sociedad anónima, la sociedad cooperativa, la sociedad conyugal y diferentes acepciones acerca del vocablo sociedad. La sociedad existe en la práctica, vemos que desde épocas antiguas y que en el caso de la sociedad humana, pues inicia desde la existencia de nuestra especie y vemos que ha tenido características enfocadas en la sociedad. Dentro de estas, vemos que las características de manera genérica se integran en cuatro. Primero, que están compuestas por un número variable de individuos, ¿no? Estos son los que evidencian un mínimo grado de comunicación y de organización. A menudo poseen jerarquías, es decir, órdenes tanto internos que consisten en el reparto de labores y que asignan a algunos individuos lugares centrales por encima de otros. Vemos también que se orientan hacia la producción y el crecimiento, ya que es a través de la satisfacción de las necesidades comunes que presentan la satisfacción de todos los individuos. También buscan sostener los procesos y todos aquellos mecanismos que garanticen su perpetuidad durante el tiempo, es decir, que garanticen su forma de reproducción. También vemos que existen dentro de esta concepción la sociedad y el Estado. Y hoy en día vemos que existe esta interrelación directa entre la sociedad y el Estado, ya que aunque estos dos conceptos son cuestiones completamente diferentes, se unifican al estar hablando que es propiamente el individuo que dentro de su conjunción o dentro de esta identidad
que buscan conjuntarse, buscan perseguir un mismo fin, pero también buscan establecer líneas o pautas que estén de acuerdo todas las personas, que diriman conflictos, que existe una distribución del poder, que exista la satisfacción igualitaria de bienes, de servicios, de productos, también de, ¿por qué no decirlo?, de imposición de reglas o de pautas a seguir para que prevalezca un orden. Vemos que en ese sentido, bueno, en la prehistoria, las primeras sociedades pues prácticamente no tenían Estado, ¿no? Ya que no tenían ni sus instituciones, ni tampoco poderes que se denominaran como permanentes. Por tanto, sus formas de organización eran mínimas y eran comunitarias. ¿Por qué? Porque la existencia de los individuos se dedicaba únicamente por cuestión de supervivencia. Todo esto empezó a cambiar a partir de la Revolución Neolítica y al surgimiento de las primeras ciudades, aproximadamente alrededor de los años 6000. Y fue entonces cuando la agricultura empieza a permitir generar una forma suficiente de satisfacción a través de alimento para continuar con la sobrevivencia o para que se continuara con la especie humana. Y obviamente quienes la trabajaban o quienes trabajaban la tierra podían sostener a quienes para en ese entonces se dedicaban a otras actividades, ya sea investigar, educar, a ejercer la religión, entre otras cuestiones. Una vez determinada o asumida esta vida sedentaria, la defensa militar y la administración de la producción pues se vuelven necesidades sociales. Y fue así como nacen los primeros estados, que generalmente eran monárquicos y también eran religiosos, en los que una élite militar o también una élite religiosa pues gobernaba sobre todo aquella base social trabajadora agrícola o aquella base social trabajadora artesana. Vemos pues que conforme el tiempo fue pasando, pues fueron surgiendo nuevas formas de organización a la par de la mano de grandes cambios tecnológicos que sin duda alguna produjeron diferentes formas de aterrizar en el desarrollo y en la evolución de la especie humana. Y el Estado, bueno, pues también, ¿no?, cambió de manera conjunta con las sociedades. Y vemos que en la actualidad, pues no existen estas prácticas establecidas, ¿no? No existe propiamente ni las sociedades sin un Estado. Vemos que también cuando hablamos de la cultura dentro de una sociedad es muy importante, porque cuando hablamos de cultura aludimos a este conjunto de formas de vida, pero también estas formas de identidad o de reconocimiento en que vive cada una de las personas dentro de un contexto social. Y la cultura, bueno, pues también abarca diferentes tintes, tanto aquellas cuestiones de idiosincrasia, aquellos ritos, aquel folclore, la identidad social, los valores, la religión, el idioma, las expresiones artísticas y todos aquellos elementos que sin duda alguna le dotan de identidad o de reconocimiento a una sociedad. Por ello vemos que la sociedad no puede estar aislada de la cultura, sino que ambas se complementan para poder llegar a un mismo fin. Vemos pues que también emanado de esto surge el Estado. El Estado describe una máxima forma de organización política que se presenta propiamente dentro de una forma de reconocimiento y en el ámbito de las relaciones políticas, bueno, vemos que también como elemento del Estado se encuentra el territorio, la población y el gobierno, con un mando político dominado por una estructura burocrática que empieza a generar o empieza a formar parte de un todo. Vemos propiamente que la idea de Estado empieza también a tener esta forma de reconocimiento, donde el poder pues ya no únicamente estaba depositado en una sola persona, sino que es un modo de estar de una persona, ya sea en una forma temporal o en unas personas a cuya condición está sujeta a cambios. Por eso el Estado es una comunidad social con una organización política común y con un territorio y órganos de gobierno propio que ejercen su soberanía y que tienen un ente supremo y soberano e independiente y que son políticamente organizados y distinguidos de otras comunidades. Vemos también que el Estado, vamos a entenderlo como esta organización política y que está constituida por un conjunto de instituciones burocráticas establecidas, ¿no? A través de las cuales se ejerce el uso de la fuerza, se aplica propiamente el poder dentro de una población delimitada con límites territoriales establecidos. Y por ello vemos que muchas sociedades humanas pues han sido gobernadas por estados durante mucho tiempo y la mayoría de las personas, bueno, pues detienen o avalan esta forma de reconocimiento. La palabra Estado proviene del latín status, ¿no? Y del vocablo o del verbo stare, que es estar. Por ello, vemos que significa propiamente
el hecho o el poder depositado en las personas para un bien común, ¿no? Vemos pues que esta forma de reconocimiento es de Estado, o esta definición de Estado, algunos autores pues le han otorgado una forma de reconocimiento de definición específica. Sin embargo, el Estado es este conjunto de instituciones que poseen la autoridad y poseen también una forma de potestad para poder establecer las normas a las cuales se van a encontrar sujetos dentro de una sociedad, teniendo una soberanía interna y externa, y que ésta se aplica por un territorio determinado. Por ello también vemos al respecto, Max Weber en 1919 establecía o definía al Estado como una forma de reconocimiento o de asociación a través de la cual podían asociarse, dominar con carácter institucional una forma de monopolizar dentro de un territorio bajo una violencia legítima como un medio de dominación, es decir, otorgar el poder a un grupo de personas para que pudieran determinar el rumbo de un país o de una colectividad. Vemos que las categorías generales del Estado tienen instituciones que se van a encargar de establecer las Fuerzas Armadas, la burocracia administrativa, los policías o la policía, los tribunales y todos aquellos elementos que asume el Estado dentro de sus funciones de defensa, de gobernación, de justicia, en materia de seguridad, y aquellas también que le son inherentes para que puedan mantener un control sobre la sociedad misma, es decir, sobre las personas, pero también sobre todos aquellos elementos que les son atribuidos directamente bajo el rubro de los elementos del Estado. Vemos también que otras formas de establecer el Estado, que en sus orígenes, antes de Maquiavelo, los conceptos propiamente que hacían referencia al elemento Estado o el término Estado se confundían. La dinastía gobernante con el aparato estatal, y por ello vemos que en los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero propiamente es a través de Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su obra El Príncipe, utilizando esta terminología en la lengua italiana para poder hacer referencia, ¿no? Para poder hacer mención o aludir a esto, donde propiamente decía los estados y las soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son repúblicas y principados. Es por ello que se ha considerado propiamente las sociedades humanas desde que se tiene noticia y se han organizado políticamente. Esta forma de organización en cuanto al Estado, ha tenido ponderancia y se han agregado o se han sumado un grupo de personas, y también se le ha otorgado el distintivo o el elemento territorio, que forma parte de lo que le va a corresponder a la autoridad para poder regular o para poder converger. Acertado dentro de esta forma de reconocimiento de Estado, vemos que también empiezan diferentes elementos que hoy en día vemos que se complementan, y que si bien es cierto, pues también son de vital importancia para poder conocerlos. Existen dentro de los tipos de Estado formas también de poder hacerlos valer. Dentro de los tipos y las formas de Estado vemos que existe una forma clásica de clasificación de los estados y que se hace referencia en cuanto a la centralización y descentralización del poder. Dentro de ello, vemos también que surge la desconcentralización o desconcentración del poder, y de ahí la diferenciación entre estados unitarios y estados de estructura compleja o estados complejos. Vemos que dentro del derecho internacional convergen esta forma también de clasificación de estados según la capacidad de poder obrar o de poder establecer lo que conocemos como relaciones internacionales, estos acuerdos entre dos o más países para poder satisfacer las necesidades de las personas que se encuentran en este espacio o en este territorio. Vemos que por un lado se encuentran los estados que tienen plena capacidad, y por otro lado se encuentran aquellos estados con limitaciones en su capacidad. Vemos también cuando nosotros hacemos mención a la palabra o al vocablo Estado, vemos que también encuentran o debemos de tomar en consonancia sus elementos. Los elementos del Estado vamos a tomar como especial atención o ponderando dentro de estos las formas de reconocimiento de los valores que describen a esta forma o a esta terminología para poder compactarlo. Y específicamente, cuando estamos hablando de estos tres elementos o estamos hablando de estos elementos del Estado, vemos que tradicionalmente se consideran tres elementos constitutivos o de existencia del Estado, que son propiamente el humano, que es la población, el territorio y el poder. Cuando hablamos del primer elemento, que es el humano o poblacional,
vemos que es esta agrupación tanto de hombres como de mujeres. La población se reúne ya sea en diversas etapas de su vida, que puede ser desde la infancia hasta la vejez, porque recordemos que ahí es en donde empiezan a consagrarse los derechos que son inherentes a nuestra condición de persona y que propiamente podemos hacerlos valer de manera individual o en su defecto aquellos que de manera conjunta se pueden establecer, ¿no? Y por ello las personas pueden ser nacionales o extranjeras y que se encuentran en un territorio determinado y que pueden ser reconocidos como ciudadanos y por tanto participar en la organización, ya sea en la organización política del país, en una forma también de establecer como pauta para generar un comercio, en una forma también para establecer diferentes elementos que sin duda alguna pueden también sumar dentro de una colectividad. Por eso vemos que la nación es un conjunto de individuos que se reúnen a través de la historia en una serie de elementos que los une y que otorgan características específicas. Cuando nosotros reconocemos el segundo elemento del Estado, vemos que ahí empieza a tomarse o a tocarse lo que es el territorio. El territorio es un concepto que delimita la cuestión geográfica y que hace referencia a una porción dentro de la superficie del planeta que pertenece y que es administrado propiamente por el Estado, ¿no? Es decir, por un representante de Estado quien va a tener este poder para poder disponer sobre los bienes, pero obviamente no para uso personal, sino para aquellas formas que garanticen el bienestar común, para poder también determinar o dónde se va a aplicar la norma jurídica, cuáles son los límites territoriales donde puede ejercer su poder y su soberanía, elemento importante dentro de la teoría de la Constitución, porque vemos que estos son elementos que se encuentran propiamente reconocidos a través de nuestra Carta Magna. Y por ello estamos hablando que la nación del Estado requiere de un territorio para poder establecerse y el individuo propiamente pues requiere de este territorio para poder hacer valer, para poder citarse como individuo, para poder también determinar su campo de acción, para poder también generar una riqueza, para poder desplazarse, etcétera. Por eso vemos que el territorio, ya sea desde el punto de vista individual, que necesita el individuo para poder subsistir, como forma ya sea de uso o también el territorio como elemento del Estado donde puede ejercer su soberanía y su competencia, pues es de vital importancia como forma genérica y como elemento constitutivo del Estado. Y por último, pues encontramos el poder, ¿no? Que el poder es esta forma de reconocimiento, la máxima facultad conferida o bien otorgada a una persona para que en este sentido, pues pueda disponer, no únicamente para sí, sino disponer en beneficio social. Vemos que en nuestro país esta distribución de poder pues también se encuentra determinada o regulada dentro de nuestra Carta Magna. Y al nosotros hablar de esta distribución de poder, por ello existe el reconocimiento de los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vemos propiamente que el poder ejecutivo, bueno, pues ¿en quién está depositado? El poder ejecutivo, aquel que se encarga de ejecutar, de hacer valer las normas. Si me puede decir, a ver, compañero, le damos la bienvenida al maestrante José Narváez. ¿Me puede usted participar, por favor? ¿Me puede indicar en quién se encuentra depositado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial? Aplicando dentro de los elementos del Estado esta forma de reconocimiento de poder. Hola, hola. ¿Sí me escucha, José Narváez? Sí, le estoy escuchando. ¿Perdón? Sí, le escucho, maestra, gracias. Ah, excelente. Preguntaba, por favor, si usted me puede indicar, hablando, estamos ahorita dentro de los elementos del Estado, estamos tocando cuáles son, ¿no? Que son el territorio, la población, el gobierno. Al hablar de gobierno, bueno, pues estamos tocando que es propiamente el Estado o el poder que es depositado a determinadas personas para que puedan realizar acciones tendientes al beneficio colectivo, porque estamos hablando propiamente de lo que converge tanto de manera directa en beneficio del individuo como también del individuo, pero dentro de un ente social. Entonces, ¿usted me puede indicar el poder en este sentido, cómo se encuentra depositado en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial? Para el Estado mexicano sí se encuentra concentrado en tres poderes, pero quien ejerce el control constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, si bien es cierto, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propiamente al momento de validar, de crear estas normas jurídicas, que si bien es cierto, van a incidir de manera directa sobre el quehacer, ¿no? Primeramente de las autoridades al momento de aplicar la norma, pero también directamente nosotros individuos, porque recordemos que nuestra conducta por acción o por omisión está siendo regulada y que propiamente dentro de las características de la norma, al momento que nos es conferida, pues se nos aplica dentro de su característica de bilateralidad. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del poder ejecutivo, la máxima figura dentro del poder ejecutivo, pues vemos, así como lo estamos tocando, aunque veamos que ya estamos en nivel maestría y estos temas los estamos abordando desde la licenciatura, ¿no? Que son por demás sencillos, pues vemos que el poder está depositado dentro del poder ejecutivo propiamente en nuestro máximo representante, que es propiamente dentro de nuestro territorio mexicano. ¿En quién? El presidente, el presidente, El presidente de la el presidente de República. la República. El presidente de la República. Recordemos que le es conferido propiamente este reconocimiento y esta validez para toma de decisiones, para celebrar incluso aquellos tratados internacionales de los que México es parte y que de manera directa pues van a determinar el bien del país, ¿no? Que sin duda alguna va a incidir en materia directa con nosotros, ya sea en cuestión de comercio, en cuestión de salud, en cuestión de N cantidad de cuestiones, ¿no? Pero estamos hablando que es propiamente el presidente de la República y que dicho sea de paso, cuando hablamos del derecho internacional, quien también cuando la Organización de las Naciones Unidas los requiere para tocar asuntos donde incida el bien de las personas que habitan en los países, pues puedan incluso, ¿por qué no celebrar este tipo de tratados? ¿Por qué no también llamar a doctrinarios de los diferentes países para celebrar estos ordenamientos jurídicos internacionales? Pero quien toma de manera directa una decisión, ¿no? Por ello es el poder que le es conferido al presidente de la República, pues es precisamente en ese ejercicio del poder, en esa forma de reconocimiento que se le está dando a una máxima figura representativa para que sea portavoz de lo que es benéfico para toda la colectividad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del poder legislativo, sencillo, ¿no? Vemos que en nuestro país pues está depositado propiamente en las cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes se encargan propiamente de crear la norma jurídica para que en ese sentido pues se aplique de manera directa a nosotros. Y hablando de la norma, bueno, pues vemos que la ley tiene características específicas, que es universal, que es heterónoma, que es bilateral, ¿no? Que es coercitiva, y dentro de estas características vemos específicamente que va reconocida o va también otorgando un poder, porque vemos que en ese sentido, pues le está limitando el poder al ejecutivo, ¿no? Ya que no, le está diciendo, tú te encargas de lo que te es inherente y nosotros regulamos, porque si no, el poder sería de manera absoluta depositado en una sola persona. Y luego entonces vemos que también existe propiamente este reconocimiento o esta división de poder, pero ahora depositado a través del poder legislativo, que en caso de incumplimiento de lo que ese mandato se establece dentro de la norma, pues existen las instancias encargadas de impartir justicia para determinar lo que conforme a derecho pues sea mejor para quién, para las partes, para quien en un momento dado pues les sean violentados sus derechos. Vemos de manera genérica esta forma de reconocimiento que si bien es cierto nuestro temario nos establece, porque recordemos que estamos hablando dentro de nuestra primera unidad de los elementos. Maestra, le escucho pausadamente porque se me desconecta el audio por momentos, pero okay. Parcialmente le escucho. Ok, no se preocupe. Bueno, le decía que cuando estamos hablando de la unidad número 1, que nos habla propiamente de la sociedad, del Estado y del derecho, hace rato pues ya analizábamos bajo la concepción misma de lo que es sociedad. Ahora vamos a tocar, propiamente estamos hablando del Estado y también la relación o la forma de interacción directa que tiene con el derecho. Y si bien es cierto, vemos que esta forma de reconocimiento es vital, ¿no? Es de manera directa este vínculo que surge propiamente, porque al estar hablando del individuo propiamente dentro de una sociedad, que el ser humano por simple y especial naturaleza interactúa o se ve la necesidad de converger con las demás personas, compactando o en razón a su folclore, a sus usos, a costumbres, a una identidad,
luego entonces también se ve en la necesidad de que esta misma forma de reconocimiento social pues se vea constituido a través de del depósito del poder, que es uno de los elementos del Estado, y emanado del poder pues surge propiamente el derecho, que el derecho vemos que no es otra cosa que esta forma de reconocimiento o de otorgamiento a través de las normas jurídicas que tiene como fin último la satisfacción de necesidades para establecer un bien común, ¿no? Y que en caso de que exista algún incumplimiento de la norma, pues también se va de manera implícita a existir una sanción, ¿no? Por ello se dice dentro de la definición del derecho que es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción, ¿no? Porque estamos hablando directamente que este es el fin último que persigue el derecho, el bien común. Entonces, al hablar propiamente de la relación entre Estado y la relación entre el derecho, pues se va a ver íntimamente relacionado porque el Estado se va a ver regido tanto el actuar de los servidores públicos, tanto el actuar de nosotros como individuos que estamos dentro de una colectividad a través de las normas. Y es precisamente a partir del derecho donde se pretende establecer lineamientos o pautas a seguir, reglas específicas a seguir, para que luego entonces exista este obstáculo o esta limitación al poder, pero también esta satisfacción o esta protección de derechos, que en este caso estamos hablando de nuestros derechos humanos, que bajo las características que ya sabemos que son universales, inalienables, imprescriptibles, irrevocables, indivisibles, ¿no? Nos reconozcan y nos confieran de una forma más amplia, una forma garante y protectora, para beneficio de nosotros, pero también nosotros desde el punto de vista como individuos, pero también desde nosotros si en un momento dado ocupamos un cargo público, porque recordemos que también nuestra propia Constitución nos confiere ese poder para nosotros en un momento si deseamos pertenecer o bien ocupar un cargo público, pues también ahora se nos puede requerir tanto la protección de nuestros derechos emanados del derecho humano al trabajo, pero también las obligaciones que emanado del cargo, de la función, pues tenemos que desempeñar, ¿no? Entonces, vemos que esta relación directa del derecho con la sociedad y con el Estado, pues tiene una función garante, una función que tiene que ver desde un punto de vista protector, y por eso también vemos que existe esta forma de vinculación entre sociedad, entre derecho y entre Estado. También es importante que nosotros comprendamos que esta forma de conjunción o esta forma de reconocimiento del Estado y esta forma también de validación, ¿por qué no decirlo?, del derecho, se van a encontrar con determinados lineamientos, pero también con determinados espacios o desarrollos que se van a ver un tanto limitados. Y dentro de esta limitación encontramos primeramente vemos específicamente que esta forma de reconocimiento del derecho y del Estado toma también especial atención porque son estos principios y estas normas que generalmente se encuentran inspirados con la idea de la justicia, con la idea del orden y que regulan propiamente el bienestar dentro de una sociedad y que por esa sencilla razón emana esta forma de reconocimiento a través de la imposición del poder. Por ello, generalmente este tipo de conductas pues son consensuadas. Vemos que nuestro territorio mexicano, por ello nuestra forma de organización republicana, representativa, democrática y federal, pues se está viendo en ese sentido, como su nombre lo dice, democrática. La voz del pueblo es el que está eligiendo a los representantes y que en ese mismo sentido determina la validez o el ejercicio o la limitación en cuanto al poder sobre unas personas. Por ello se dice que el derecho ha sido considerado simultáneamente porque tanto por una forma de validación en cuanto a la distribución del poder, pero también en cuanto a una forma de imposición mediante un ordenamiento jurídico. Por tanto, también vemos que el derecho, al ser esta validación a través de instrumentos jurídicos normativos, el conjunto o la suma de principios y de normas jurídicas que se encuentran vigentes dentro de un Estado y que por ello, pues guarda una íntima conexión con la ciencia, con diferentes cuestiones sociológicas, históricas, políticas, económicas, porque es en donde converge el centro de los problemas humanos que se encuentran de manera importante y que son complejos para poder regularlos. Por eso nuestro derecho constitucional o la teoría constitucional
constitucional que nos indica, propiamente a través de un instrumento jurídico normativo, que es en este caso nuestra Constitución política, en donde nos van a conferir, donde nos van a reconocer de manera más amplia nuestros derechos humanos, la protección a nuestros derechos, la validación, la obligatoriedad que recae en el Estado para poder garantizarlos y para poder exigir el cumplimiento, en este caso nosotros al Estado, de una manera mucho más amplia. Y por otro lado también dentro de su parte orgánica, pues establece la cuestión estructural y organizacional del Estado para que en ese mismo sentido se adecue a las políticas públicas, a la satisfacción de necesidades y en un momento dado, ¿por qué no decirlo?, también a una forma específica de beneficio social, ¿no? Vemos también que cuando nosotros estamos hablando del Estado, perdón, del derecho, existen muchas formas de poder analizar la norma. Primeramente, vemos que esto empieza a tener reconocimiento, pues, ¿de dónde? Pues a partir de Roma, ¿no? Donde se empieza a gestar esta forma de organización política, esta forma también de distribución de poder, pero también esta forma de reconocimiento a través de instrumentos, como el digesto, como las 12 tablas, ¿no? Como el Corpus Juris Civilis, y que a partir de esta forma de reconocimiento del derecho empiezan a adoptar diferentes países en el mundo, dicho sea de paso el nuestro, para poder crear nuestras propias normas, para poder aplicarlas, para poder también identificarlas y adecuarlas a nuestras necesidades y que en ese mismo sentido pues se pondere el bien común. Vemos que diferentes juristas también tomando en consideración estos elementos pues lo han ido retomando y por ello también se crean lo que nosotros conocemos como las jurisprudencias, como nosotros conocemos también diferentes instrumentos que si bien es cierto sirven de paso para poder hacer valer y para poder regular y para poder actuar en beneficio social. Vemos también, apreciable compañero, que cuando nosotros estamos hablando del derecho, también vemos o analizamos que existen diferentes elementos, ¿no? Y que dentro de estas formas de reconocimiento, pues existe esta conjunción de sistemas, de normas jurídicas que se dedican o que tienen como fin regir a toda la sociedad o los sectores preestablecidos para poder regular socialmente, para que exista esta forma impositiva, porque vemos que su característica es coercitiva, una forma obligatoria para las personas a quienes va dirigido y que en este caso las sanciones también van a ser directamente a nosotros como individuos o directamente a nosotros como servidores públicos. Pero regreso a lo mismo, todo esto tiene como elemento importante la satisfacción de las necesidades a través de las normas, a partir de lo que mandato reconoce primeramente nuestra Constitución y por ello también se crean las leyes supletorias que si bien es cierto siguen la suerte de la principal y que por ello de manera amplia regula, protege, garantiza los derechos de nosotros como individuos y como personas.